41 años sin poder dormir, insomnio hasta el tope. Ya cuando llegaba más de 35, 40 años sin poder dejar de dormir, la vida sí se me estaba destruyendo. Los que padecemos de insomnio, realmente pasamos por situaciones bastante difíciles. No somos una marmota, como lo menciona mi estimada, pero sí pasamos por situaciones difíciles. ¿Por dónde arranca todo? Todo arranca cuando estaba pequeño. Recuerdo que de un momento para otro, con una infancia muy bonita, de repente ya no era tan bonita. Empecé a experimentar insomnio, no podía dormir, me levantaba en las noches, siendo un pequeño. Mi mamá se dio cuenta de que estaba teniendo problemas, me miraba que me levantaba en la noche, me iba al baño, regresaba, y de pequeño solo tengo esos pequeños flashazos, esos pequeños recuerdos, donde sí tengo esa experiencia donde me tenía que levantar a cada rato. Llegó un momento en que mi mamá me llevó donde el médico y empezó a llevarme y el médico me empezó a recetar lo que en aquel entonces, si estamos hablando cerca de más o menos hace 40 años, ansiolíticos. Y empecé con los ansiolíticos del mercado, creo que aquel entonces estaba el Clobazam, por decir un nombre genérico del producto, y empezamos el tratamiento con ansiolíticos. Pasamos con los ansiolíticos, a la semana, 15 días, yo seguía con el mismo problema, no lograba conciliar el sueño, y de repente mi mamá se da cuenta que yo seguía igual, y empecé otra vez, vino mi mamá, me tomó, me llevó otra vez de nuevo donde el médico, y recuerdo que así estuvimos cerca de 3 a 6 meses. ¿Qué sucedió? Que después de 3 a 6 meses llegó un momento en que el médico le dijo a mi mamá, y recuerdo, eso lo recuerdo perfectamente, porque le dijo, ya no hay más ansiolíticos más fuertes en el mercado para su hijo. Tenía que 7, 8 años, era un niño y me estaban dando los ansiolíticos más fuertes del mercado. Para mí eso fue, o sea, eso acordarme realmente era como, ok, no hay medicamento para mí. Eso es todo lo que me pasó. Realmente no tenía tanta conciencia para saber qué significaba eso. Era un niño de 7, 8 años más o menos, y eso es el único recuerdo que tenía. ¿Qué sucedió después? Durante todo el tiempo, me acuerdo que me convertí en una persona bien irritable. O sea, casi no dormía. ¿Qué era lo que sucedía? Y para las personas que levantaron la mano en el podio y tanto en el Zoom, tal vez les pasará algo similar. Llegan cansados. Cuando llegan a dormirse, el cuerpo realmente quiere descansar, pero de repente la mente se pone en alerta. Y a mí lo que me sucedía era que toda esta parte de los ojos se me ponía caliente. Y la alerta mental era como no poder dormir. Y en ese momento los pensamientos empezaban a saltar. Presente, pasado, futuro. ¿Qué va a pasar mañana? La hormiga que va pasando en este momento enfrente de mí. ¿Qué sucedió ahora en la mañana? Y así pasaba toda la noche. El cuerpo se sentía bastante caliente. Y era algo que los que padecemos de insomnio, por ejemplo, en mi caso, lo padecía bastante. Cualquier ruido me despertaba. La adolescencia para mí fue bien difícil. Como lo mencioné anteriormente, era una persona que me irritaba bastante, casi que cualquier cosa. Tanto así que llegué a tener tantas situaciones en mi casa que en un momento hasta me fui de la casa y fui reclutado, pero esa es otra historia que ustedes la van a conocer más adelante. Cuando pasé la adolescencia, que no fue muy grata, llegué a la adultez. Eran pocas horas. Las personas que padecemos de insomnio, estamos hablando de que son 2, 3 horas las que quizás logramos conciliar el sueño. Hay algo bien curioso, y no sé si tal vez a alguien le pase también esto. Recuerdo que cuando padecía de insomnio, cada 4, 5 o 6 meses había una noche que dormía perfecto, que dormía excelente, y como que eso me daba la batería para 6 meses más. O sea, es difícil decirlo de esa forma, pero realmente era eso lo que sucedía, era eso lo que pasaba. Era como un reseteo mental y luego volvía otra vez a la misma situación, al mismo desvelo, al mismo insomnio, a la misma situación de estar pensando en presente, pasado y futuro. Eran situaciones bastante difíciles, sin embargo, aún así logré graduarme de la universidad, aún así logré entrar en buenas empresas, tuve muy buenos resultados, aún así logré escalar dentro de la estructura, dentro de las empresas, a llegar a tener muy buenas posiciones. Pero ¿qué sucedía? Todo lo que es la parte del insomnio, todo lo que es la parte de no dormir, que ya sobre solo eso ya se puede categorizar como un trastorno, que ahí no vamos a entrar, algo que también viene acompañado con el insomnio son todas las enfermedades alrededor. Ya ahora, a la fecha, hay mucho estudio que las personas que no duermen pueden generar X cantidad de enfermedades paralelas
Y esas yo las empecé a experimentar desde pequeño, desde niño. ¿Qué enfermedades? Tal vez a algunos de ustedes le sonará algo curioso, pero enfermedades como la gastritis. Con situaciones problemáticas hasta poder llegar a tener úlcera. No llegué a tener úlcera, pero sí fue controlada la gastritis a tiempo. Sin embargo, los problemas gastrointestinales era algo que realmente me sucedía muy, muy a menudo, desde niño. Y también sufrí por mucho tiempo un problema de estreñimiento. El estreñimiento fue otra parte dentro de mí que me acompañó durante toda la vida. Y obviamente, si nosotros queremos estirar la vara, el estreñimiento en algún momento puede llegar a tener consecuencias, otro tipo de consecuencias. Pues ese tipo de consecuencias también las llegué a tener yo en su momento. Entonces ya se puede imaginar el tipo de situaciones, era un cuadro clínico bastante interesante para los médicos porque tenía cualquier cantidad de problemas. En los 80s no se hablaba mucho del cerebro. En los 90s creo que empezó la revolución del cerebro en los mercados de desarrollo de Estados Unidos. Aquí en El Salvador trató mucho tiempo para llegar a eso, los médicos no tenían mucho conocimiento y todo era medicamento. Así es que durante toda mi trayectoria, ese fue el acompañamiento que tuve. Tuve enfermedades. Y lo curioso era que si yo tenía que entrar a una reunión con mis jefes o tenía que hacer una presentación, un día antes estaba re mal, no dormía nada, o sea, se intensificaba más todavía el insomnio. ¿Por qué? Porque había una cuestión de estrés que al día siguiente lo más probable me iba a enfrentar y eso en la noche me pasaba totalmente a la factura. Las personas que sufren de estos trastornos creo que saben perfectamente de lo que estamos hablando. Y cuando venía alguna situación que sabía que era una situación bastante fuerte, pues simplemente se cruzaba la información y mi cuerpo, de alguna u otra forma, maximizaba más las cosas. A veces, incluso con cosas que ni siquiera habían pasado, simplemente venían. Entonces, toda esa parte gastrointestinal realmente elevada a la potencia, a como ustedes se lo puedan imaginar. ¿Qué sucede después? Lo que sucede es que después de un tiempo de estar trabajando en estas empresas, al final termino saliendo de la parte corporativa. Eh, Bastante difícil porque la salida no fue porque yo quise, sino que me despidieron de la última empresa. Entonces ya te imaginas, una persona que es despedida de un trabajo, llegando casi a los 50 años, con toda una trayectoria empresarial, en cargos de todo tipo, con problemas de insomnio, no poder dormir y es despedido al final. Entonces, eso era como la carga de estrés fue gigantesca. Pasé mucho tiempo, o sea, prácticamente era ya casi no dormir, porque la mente era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Ya la edad, metiendo currículos por todos lados, no me salía de trabajo, no me salían entrevistas, habían veces que era muy sobrecalificado, otras veces simplemente no me llamaban, el tiempo iba pasando y todo eso se iba realmente juntando. Entonces la pregunta era, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces al final junté todos mis ahorros, fue parte, saqué un poco de dinero que tenía también de las pensiones en su momento, y la pregunta era, ¿qué hacer con esa plata? ¿Qué íbamos a hacer en ese momento? Tenía todo el mundo que se caía encima, tenía todo encima, y no hallaba para dónde agarrar. Y esa era la realidad que estaba viviendo, eso hace más o menos, hace 7 años. Decido en aquel entonces entrar en el desarrollo personal. Estaba viendo que la parte del coaching, que eso yo lo había aprendido en parte en las empresas que había estado, pero ahora como que venía generando más auge a nivel internacional. Y siempre me ha gustado toda la parte de enseñanza, de entrenamiento y entrenar a la gente. Todo eso ha sido como mi pasión cuando estaba trabajando en las empresas. Entonces yo dije, creo que por esta línea puedo ir agarrando, como sacar una especialización. Y luego la decisión era, ¿y ahora qué? A buscar escuela. Me encantó cuando vi el programa de Darte en su momento, donde el programa venía conformado por la parte de coaching y la parte de PNL juntas. Yo de la PNL tenía algún conocimiento, pero nunca había recibido una clase directo o saber lo que era. Y me llamó mucho más la atención cuando me mandaron el pensum, lo pude leer y era como, qué interesante. Al final, la apuesta fue por ese lado. Entro en la parte de arte, estoy hablando hace más o menos unos 5 años, 4 años aproximadamente, y empezamos el proceso. Empezamos el proceso. Cuando empezamos el proceso fue algo bien curioso, porque la parte de coaching yo ya la conocía, pero la parte de PNL y las dinámicas que se realizan a la hora de estar haciendo programación neurolingüística
es un tipo de dinámica muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Cuando empecé a ver las primeras dinámicas, para mí era como, ¿será eso para mí? ¿Me veo yo haciendo ese tipo de dinámicas? La verdad, empecé a dudar muchísimo si la decisión que había tomado había sido la correcta. Si yo iba a estar haciendo ese tipo de dinámicas en frente de un cliente para tratar de ayudarle a sacar, ¿qué? Era mi pregunta. Porque realmente estaba en la escuela, estaba aprendiendo, pero no me miraba a hacer las dinámicas. Era como algo yo haciendo eso. Bueno, al final yo dije, bueno, hay que darle, aquí hay mucha gente profesional, psicólogos, de todo enseñándonos, mucha gente profesional dentro de la escuela, así que era como, bueno, démosle. Aparte que teníamos un co-creador detrás, que eso fue algo que une todo, ¿no? O sea, había un respaldo muy interesante. Sin embargo, el escepticismo estaba vigente y no había para dónde agarrar, así que démosle, hoy ya estás metido aquí, vamos para adelante. Y ahí fue donde empieza algo interesante. Cuando empecé a hacer PNL, hice una introspección, hice PNL hacia mí mismo. Y una de las cosas que quería trabajar era el insomnio. O sea, eh, ya era casi que intolerable, ya estaba prácticamente ya una persona de edad con insomnio, ya la situación suma, o sea, suma en el sentido que la carga cada vez es más fuerte. Y al final, ¿qué hice? Me, eh, lo primero que voy a trabajar es esto. Y empecé a trabajar la parte del insomnio. Hice una introspección con PNL, seguí todas las rutas que nos enseñan y me pareció algo bien interesante, porque lo primero que empezó a aparecer en esa introspección, que solamente era una introspección, no era trabajarlo directamente, apareció una imagen. Apareció una imagen de un niño de 7 años. Interesante, era yo de 7 años. Okay. Había probado medicamentos, había probado de todo y nada me daba resultado. Bueno, incluso hasta probé el magnesio y el potasio, que fue lo que me dio un empujoncito a equilibrar un poco la parte química, que eso ayuda hasta cierto punto. Pero si tienes una carga mental fuerte que vienes arrastrando, es otra situación. Entonces, cuando hice la introspección, apareció la primera imagen, pero después apareció una mantita, y aquí viene el nombre de la charla, una mantita roja con parches negros. Y hay algo que se me cruzó, porque la parte visual, que es una de las partes tan importantes, que es toda la parte sensorial de donde aprendemos PNL, estaba bien marcada. Tenía dos imágenes, yo de niño y una imagen de una mantita roja, pero se me vino algo muy interesante, el olor de la mantita. El olor de la mantita con la que yo ocupaba para dormirme. Y en ese momento mi mente conectó todo. Era una mantita que yo ocupaba para dormirme todas las noches. Y cuando supe eso, sabía que era la mantita con la que yo dormía. Y de un día para otro, esa mantita había desaparecido. Ahí es donde empezó todo. Ese es mi antes y mi después. ¿Qué hice? Pues como buen hijo, le voy a preguntar a mi mamá. Ya un adulto, le voy a preguntar a mi mamá si ella tenía conocimiento de esa mantita. Y mi mamá, lo primero que empezó a decirme es, no, hijo, no me acuerdo de eso, fue hace tantos años, estamos hablando más de 40 años, bla, bla, bla. Y bueno, pero yo seguí insistiendo porque no podía ser que de un día para otro algo que yo ya estaba seguro que lo había obtenido, que lo tenía y era lo que ocupaba para dormir, había desaparecido. Seguí insistiendo y hubo un momento donde mi mamá me aceptó y me dijo, sí, hijo, yo te la boté. Cuando me dijo eso, fue la muerte para mí. O sea, ya adulto. Obviamente yo seguía aprendiendo PNL, pero eso para mí fue la muerte. Fue como, ¿cómo pudiste? ¿Por qué? O sea, no sabes lo que significaba para mí que hayas quitado algo que me ayudaba para dormir. Obviamente mi mamá no lo sabía. Pero mi mamá simplemente fue como, sí te lo quité y lo boté, ¿verdad? Y punto. Eso para mí fue durísimo. Durísimo porque era como traición, apuñalada, eh, podía verlo de todas formas y no lo podía perdonar. Empecé a reclamarle, peleábamos bien fuerte con mi mamá, casi que siempre era la misma excusa. Cada vez que había algo con mi mamá, le sacaba eso, como ese tema para poder debatir y ganarle la charla y que tú fuiste, te paseaste en mi vida, ¿no? Y tenía toda la razón yo, Johnny Gallegos, tenía toda la razón de que te paseaste en mi vida. Sin embargo, hubo un día en que mi mamá, en esa confrontación fuerte que tuvimos, en una de esas, mi mamá al final me dijo por qué lo había hecho. Y la razón que ella me dio fue bien simple. Me dijo, boté esa mantita porque yo siempre he querido lo mejor para ti. Siempre he querido que tengas lo mejor. Y cuando vi una mantita viejita, consideré que siendo tú mi hijo,
no merecías algo viejito, sino que necesitabas algo nuevo. Cuando me dijo eso mi mamá, fue como romperme el corazón. Fue durísimo saber que lo había hecho mi mamá. Era entender que era amor, no era abandono, pero era un amor mal ejecutado, simplemente. Entonces, cuando me di cuenta de eso, fue como una revelación en mi mente. Sin embargo, a pesar de la revelación, no quiere decir que estaba sanada, porque el insomnio continuaba. Entendía por qué lo había hecho mi mamá, a nivel de comprensión estaba claro. Había quizás avanzado un poquito porque sabían que había una intención positiva detrás, pero eso no fue suficiente. Todavía faltaba algo más. Seguimos el proceso con PNL y cuando ya empecé a manejar mejor las estructuras de PNL y a entender cómo funcionaba, porque la PNL es algo que es un mundo muy interesante de todas las herramientas que tiene para poder hacer una reprogramación mental, volví a introspectar. Pero cuando volví a introspectar, aquí el punto ya era diferente, porque lo que estaba buscando era buscar una sanación, porque ya tenía un punto de partida. Sabía exactamente el antes y el después. A eso es lo que llamamos la causa raíz de donde arranca una situación, un problema. Cuando encontré eso y empecé a trabajar con PNL, hay algo muy interesante. Cuando uno está trabajando con PNL, uno tiene que poner en justa posición los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Poner un pensamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento problema, y poner un pensamiento positivo y entrecruzar estos pensamientos. Eso es la integración de recursos y maximizar el pensamiento positivo, buscando lo que uno necesita para cambiar esa estructura. Cuando supe, cuando empecé a hacer toda esa estructura de poder hacer esos cambios, todo fue como, y aquí es donde entra algo que se llama la magia de la PNL. Y yo decía, tantos libros que dice la magia de la PNL aquí, la magia de la PNL allá, ¿y cuál es la magia? Decía. ¿Y por qué es magia? Realmente, si tú eres una persona que haces PNL y no conoces la magia, o ya la conoces, sabes de dónde viene la magia, porque las estructuras mentales cambian en el momento. Y cuando digo que cambian en el momento, estamos hablando que cuando uno abre una estructura, cuando estamos hablando abriendo una causa raíz, y cuando abres una estructura sináptica donde hay toda una red neuronal, tienes 5 horas para poder hacer ese cambio. Y esas 5 horas ya está documentada a nivel científico. Hay pruebas científicas donde tú tienes 5 horas para poder hacer ese cambio. La PNL lo hace en minutos. Cuando logré hacer ese cambio, inmediatamente sucedió algo en mi estructura mental. Las sinapsis empezaron a cambiar, pero lo que empezó a cambiar fue que todo el rencor, el resentimiento que tenía con mi mamá por esa situación que me había pasado, empezó a aliviarse. Empecé a tener paz con mi mamá desde el momento en que estaba integrando la estructura mental. Pero aquí es donde viene lo interesante. Esa estructura mental realmente estaba amarrada a mis problemas de sueño. Desde ese día para acá se eliminó, fue como se fue diluyendo totalmente toda la estructura, se fue diluyendo todo el problema de sueño. ¿Por qué? Porque estaba atado entre un antes y un después. Yo tengo que entender que esa mantita tiene nombres ahora. Esas mantitas también tienen significados. Y para un niño puede ser el puente entre el mundo consciente y el mundo inconsciente y es la entrada hacia el mundo inconsciente de una forma segura. La martita para mí significaba en aquel entonces seguridad. El haberla perdido significó tristeza, pérdida. Pasé mucho tiempo llorando cuando sufrí esa pérdida. Pero ahora, cuando logré integrar los recursos en PNL, logré hacer bien la estructura, entendí por qué se llama la magia. Cuando salí directamente, ya integrando los recursos, se empezó a disolver todo ese proceso y los problemas de sueño se fueron, bueno, se fueron de un día para otro. Hasta la fecha puedo afirmar directamente que tengo más de 4 o 5 años de estar durmiendo perfectamente bien, no importa el tipo de problemas que puedan estar ocurriendo alrededor de mi vida. Pero eso es algo que solo se puede lograr si logras encontrar cuál es tu mantita, cuál es la mantita que desapareció en tu vida, o qué fue lo que te dijeron, o qué fue lo que te quitó la seguridad, o qué fue lo que te genera estrés, o qué fue lo que te sacó o te metió en un tipo de emoción que te genera este tipo de situaciones. Yo sé, yo sé que la mayoría de nosotros, los que levantaron la mano,
de alguna forma tienen una mantita, un osito o algo que desapareció o algo que perdieron o algo que generó algún tipo de emoción que esa emoción marcó el resto de su vida, que fue el caso que a mí me sucedió. Por eso, dentro de mi Lead Magnet, yo voy a ofrecer una clase, una masterclass dentro de 2 semanas, donde voy a explicar lo que es una causa raíz, cuál es todo el soporte neurocientífico que hay ahora, que soporta, que genera saber cómo se forman estas estructuras mentales y cuáles son los efectos que tiene y cuáles son los métodos que ahora tenemos dentro del coaching y la PNL para saber qué hacer y por dónde irnos para poder resolver nuestros problemas. Doy las gracias a todo el mundo. Doy las gracias a mi mamá por haberme tenido. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un camino que realmente puedo decir, estoy ayudando directamente a las personas. Durante estos 4 años, saber encontrar las causas raíces es lo que ha generado el éxito con mis clientes. Con eso, al saberlo encontrar, los clientes salen, porque ellos salen porque encuentran sus propios recursos y nosotros como guías los podemos llevar para que ellos logren encontrar sus propias situaciones internas. Y eso es lo que a mí me ha permitido tener éxito. Doy gracias a todo el mundo, a toda mi comunidad que estuvo en equipo, que ha estado votando todo este tiempo. Y doy gracias a Enrique por esa... Yo siempre se lo he dicho a Enrique cuando he podido. Y se lo vuelvo a decir en este momento, cuando formó la escuela, todas esas enseñanzas, todo ese conocimiento y todo este tipo de eventos que nos permite, aunque sea 20 minutos, una vez al año, a nivel internacional, dar ese pequeño grano que podemos dar, es gracias a ti, porque tú lograste realmente, Enrique, montar toda esta estructura para darnos a conocer a nivel internacional. No me queda más que dar gracias a todo el equipo, a toda la gente que ha estado detrás, a mi familia, a mi esposa, a todos, a mi mamá por haber estado acá, y a mi familia y mi esposa y a mi mamá le envío un fuerte beso a todos y que se encuentren con bien. Muchas gracias.